Capítulo 10. Comienza una nueva aventura una mañana, dentro de lo que parecía una sala con 14 enormes tronos, dos figuras gigantescas mantenían una acalorada discusión, cosa que era de lo más común en el centro de mando del Olimpo. Maldita sea, ya mató al jodido Quimera. ¿Qué más quieres que haga? ¿Acaso alguna vez dejarás de apuntarle a mi hijo? Esto era lo que vociferó la primera figura mientras apretaba con una fuerza tremenda sus puños, siendo este un medio para calmar su furia, aunque el manto de energía verde, que asemejaba las olas del mar y envolvía su cuerpo, daba a entender que no funcionaba del todo. Este era un apuesto hombre de cabello y barba negros que poseía ojos verdes como el mar, el cual aparentaba unos 40 años bien llevados y que, estando de pie, alcanzaba los 4 metros de alto. Como vestimenta llevaba una camisa de playa, un sombrero de pescador, sandalias y pantalones cortos. ¿Creías que con una sola misión bastaría para que confiemos en él? ¿Acaso olvidaste a Luke Castellan? Le rebatió la segunda figura y sin duda estaba molesto, puesto que su aura, que era de un tono azul blanquecino y emitía algunos relámpagos azules, también se proyectaba sobre él. Debo recordarte que nuestro padre salió del Tártaro por su culpa. No podemos arriesgarnos, mucho menos si ese mocoso tiene la voz tedgear. Este hombre poseía una estatura equiparable a la de su compañero, así como su mismo cabello negro y una barba corta, siendo la principal diferencia sus ojos, pues estos eran de un color azul eléctrico. Parecía rondar los 35 años y su ropa consistía en un traje formal de color negro a rayas blancas, una camisa blanca por debajo y una corbata roja para finalizar. Después de decir lo último, el hombre de ojos azules realizó un ademán, tras el cual un cilindro metálico plateado que contaba con puntas en los extremos, similar a las de una jabalina, se materializó en la palma de su mano y de cuyas puntas se emitieron ligeros chispazos de electricidad. Se trataba del rayo maestro, una de las armas más temidas y poderosas del planeta. Se decía que su potencia era tal, que las bombas de hidrógeno de los mortales quedaban como meros fósforos en comparación. Antes de que pudiese apuntar hacia el campamento mestizo, ubicado a varios kilómetros del Olimpo, para poder eliminar a aquella amenaza latente que representaba Iseyodo, el dios sintió 3 puntas en su cuello. Si le llegas a hacer daño a mi hijo, aunque sea un solo rasguño, ten por seguro que tendrás que aprender a vivir con un hueco en tu cuello, Zeus, sentenció fríamente Poseidón, quien ahora empuñaba su tan famoso y temido tridente, el cual ahora mismo se encontraba a un empujón de perforar el cuello de su hermano menor. Parecía que ambos hermanos iban a empezar a luchar ahí mismo, pero, afortunadamente, fueron interrumpidos por una figura que ingresó al salón del trono. Padre, tío Poseidón, tenemos una situación en el laberinto, fue lo que dijo aquel hombre, el cual era alto y delgado, con facciones afiladas y una sonrisa burlona estampada de forma permanente en el rostro. Su atuendo consistía en un pantalón deportivo, una chaqueta de ejercicio, una gorra roja y unas Reebok que poseían unas pequeñas alas en sus laterales, las cuales aleteaban ansiosas por despegar otra vez. Se trataba de Hermes, dios de los mensajeros, quien cumplía en ese momento su labor al entregar un informe de parte de Hefesto. ¿De qué se trata Hermes?, preguntó Poseidón. Según Hefesto, los sensores que ha colocado en el laberinto de Dédalo han detectado un enorme poder recorriéndolo. Sospecha que podría tratarse de una Longinus. Estas palabras sorprendieron enormemente a ambos dioses, por lo que decidieron dejar su pelea de lado y escuchar con atención el resto del informe. Otra Longinus en su territorio podría ser o muy beneficioso o muy peligroso. También se ha detectado el ingreso no autorizado de demonios en el lugar, presumiblemente van en búsqueda del portador o portadora de esa posible Longinus, continuó Hermes el reporte. ¿Hay algo más?, quiso saber Zeus. Solo una cosa más, prosiguió el dios mensajero con una inusual seriedad, uno de esos demonios es un descendiente de un rey demonio, finalizó Hermes. Gracias por decirnos esto Hermes, ahora retírate, ordenó Poseidón, a lo que su sobrino obedeció, dejando solos a ambos hermanos nuevamente. Sé lo que estás pensando hermanito, vamos a hacer eso ¿verdad?, preguntó, ya sentado en su trono y luego de soltar un suspiro con pesadez, el dios del mar. Así es querido hermano, tal parece que ya tenemos otra misión para tu hijo, fue la simple respuesta de Zeus, quien inútilmente trataba de ocultar una sonrisa burlona. Apenas unas semanas después de la llegada de Sagi al campamento mestizo, los dioses volvieron a reclamar la presencia de Iseyodo en la casa grande. Lo que sí les sorprendió fue que Sagi fuese convocado también a aquella reunión. Aunque ninguno de los dos se quejaba, gracias a esto habían podido salir temprano de sus respectivas actividades del campamento.
No puedo creer que tu puntería sea tan mala, Sagi, se burlaba Hyodo de su amigo, quien había estado hasta hace poco en sus lecciones de arquería, durante la cual ninguna de las flechas había alcanzado siquiera los blancos más cercanos. Eres casi tan malo como Aniki. Cállate, Hyodo, al menos a mí no me dejan en la enfermería cada vez que subo al ring con Clarice-san, le devolvió la burla el Sagi, aunque ahora que lo pienso, casi pareciera que te dejas vencer. No sé de qué hablas, le respondió el joven hijo de Poseidón. Pues pareciera que quisieras ir a la enfermería, pero eso no tiene ningún sentido, siempre te quejas de que ahí está. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sagi le dio mala espina a Issei. ¿Qué pasa con esa sonrisa? Le interrogó rápidamente, tenía un mal presentimiento. No es nada, continuó Sagi sin borrar su sonrisa, solo me preguntaba si a Geni le gustaría apellidarse Hyodo en el futuro. Tras decir esto, el rubio se adelantó silbando tranquilamente, dejando atrás a un extremadamente sonrojado Issei, el cual estaba totalmente paralizado en su lugar. A él no le gustaba Geni, era su némesis y se llevaban como perro y gato. Aunque debía admitir que aquella jovencita era toda una belleza, y vaya que tenía unas buenas piernas, le faltaba pecho pero no se quejaba. Un momento en qué diablos estaba pensando. Ella ni siquiera es su amiga. Siempre que terminaba en la enfermería era porque Clarice se tomaba muy en serio las peleas. ¿Verdad? Sacudiendo su cabeza y eliminando esos pensamientos, Hyodo rápidamente se dispuso a alcanzar a Genshiro para poder darle una paliza por meter esos pensamientos extraños en su cabeza. Él era un soltero por elección, nada ni nadie cambiaría eso. Poco después de esta escena, ambos arribaron a la casa grande, aunque ninguno se percató de cierta jovencita que seguía sus pasos a poca distancia. Al llegar, se encontraron con Kiron, Perk y Annabeth, quienes los esperaban en la sala de juegos de la casa grande, que funcionaba también como sala de reuniones. Se inclinó respetuosamente ante su maestro y saludó con la cabeza a su maestro, abrazó a Annabeth y chocó puños con Perky. Y se iba a preguntar por qué lo llamaban, pero un carraspeo a su derecha llamó su atención. Debido a esto, el joven pelinegro volteó la mirada y se encontró cara a cara con la mujer más jodidamente hermosa que jamás podría ver en su vida. Llevaba sandalias y un vestido de diseñador color pastel que le quedaba increíble, pero lo más atrayente sin duda alguna fue ella en sí. Su cabello era inicialmente castaño, pero luego pasó a ser rojo, negro, rubio, azul y verde, plateado, violeta. ¿Qué clases de colores de cabello eran aquellos? Aunque a él no le molestaba, sin duda eran hermosos. Su rostro, al igual que su cabello, era cambiante, puesto que se transformaba constantemente, volviéndose a cada minuto más hermoso que antes. En determinados momentos se parecía a Emma Watson, segundos después pasaba a verse como Scarlett Johansson, luego Katy Perry y así sucesivamente con distintas mujeres, todas muy hermosas a ojos de Issei. Lo único que se mantenía constante en el rostro de esa increíble mujer era su perfectamente arreglado maquillaje, que únicamente acentuaba aquella hermosura sobrenatural, cualquiera que fuese el rostro que utilizara. El resto de su cuerpo era, ¿cómo decirlo? Condenada e infinitamente sexy. Su cintura era esbelta, su trasero era respingado y bien relleno, sin hacerla lucir gorda en ningún aspecto, y sus pechos se veían como la gloria absoluta. Un 90, 60, 90 perfectos e ideales en todo sentido de la palabra. Esa mujer era la palabra sensualidad hecha carne. Al hijo de Poseidón no le costó nada imaginarse a aquella despampanante mujer totalmente desnuda, llamándolo para disfrutar de toda su gloria en una cama. En resumen, Issei, así como Sagi, e incluso Perky en menor medida, estaban mirándola como idiotas mientras les caía la baba, pero un certero codazo de Annabeth a las costillas de su novio y su hermanito fue suficiente para que estos últimos volvieran en sí. Issei, por otro lado, salió de los efectos del encanto de aquella mujer cuando, totalmente de improviso, esa despampanante mujer de aspecto cambiante se transformó en una persona en específico. Su cabello ahora era rubio ondulado, sus ojos pasaron a ser grises cual nubes de tormenta y sus facciones ahora estaban a medio camino entre los rasgos asiáticos y los occidentales. Aquella mujer había tomado el aspecto de su madre. Gracias a esto, supo que todo esto era falso, logrando desviar su mirada de ella y rompiendo así el encanto creado por la belleza de la mujer. Su madre estaba muerta, no había nada que pudiese hacer al respecto. Debido a esto, y tras unos segundos en los que pudo serenar su mente, por fin pudo notar la cantidad absurdamente elevada de poder que poseía aquella mujer que, si bien no se sentía agresiva, daba a entender que no debías meterte con ella.
Vaya, si un jovencito tan apuesto me ignora de esa forma voy a sentirme mal, comentó aquella mujer de forma coqueta. A oídos de Issei, así como de los demás hombres presentes, el sonido de su voz era como la más fina seda deslizándose suavemente. Al oír su suave y melodiosa voz, el joven sintió que se elevaba hacia el paraíso, pero como todo lo bueno, esto se acabó más pronto de lo esperado. Yodo Issei, una potente voz masculina trajo al joven de vuelta a la realidad. Cuando su vista se posó en el dueño de aquella voz, el moreno se sintió como un mero insecto. Su energía era tan densa y caliente que resultaba asfixiante, como si estuviese enfrente de un reactor nuclear que pudiese estallar en cualquier momento. Aquel sujeto era enorme, fácilmente alcanzaba los 2 metros de alto, y todo en él gritaba peligro. Su cabello estaba cortado al ras al estilo militar, llevaba una chaqueta de cuero negro con picos metálicos incrustados, en sus enormes manos llevaba guantes negros de motociclista sin dedos y debajo de su chaqueta llevaba una camiseta blanca que se ajustaba en demasía a su exageradamente marcado cuerpo, dejando ver una cantidad brutal de musculatura y cicatrices. Su rostro parecía como un bloque de granito, duro, impasible y en cierto punto atemorizante. Él mismo estaba surcado por cicatrices y marcas de antiguas peleas, tantas que lo más probable fuese que no llevara ya la cuenta. Para acabar, llevaba un par de gafas oscuras sobre sus ojos, aunque detrás de los cristales podían verse unos intensos focos rojos que lo miraban con un claro desagrado. ¿Me están jodiendo? ¿Este crío inútil y blandengue es el dragón rojo de esta era? Se burló con una mueca cruel el hombre, ocasionando que Issei quisiese darle un golpe en la mandíbula para luego seguir apaleándolo en el suelo. Inténtalo si te atreves, chaval, aquí te espero, fue la provocación del hombre, quien parecía haberle leído la mente y se burlaba abiertamente de él. Issei estuvo a punto de lanzarse al ataque. Quería demostrarle a aquel patán que no era ningún blandengue y planeaba hacerle tragarse sus palabras con una guarnición de sus propios dientes en el proceso. Socio, cálmate, no cometas una locura. Issei escuchaba la voz de Draiga, pero era incapaz de oírlo claramente, su furia contra aquel sujeto se sentía incontenible. Con que sigues ahí, lagartija, veo que sigues sellado como siempre, comentó el hombre al oír la voz del dragón galés. Al menos yo no muy con la cola entre las patas cuando Elohim llegó. Luego de las palabras de Draiga, el joven moreno sintió que volvía en sí, viéndose sorprendido al ver que no solo estaba con su voz Tedjar activa, sino que era contenido por Perky, que lo sujetaba del torso, y por Sagi, quien usaba las líneas de su Sacred Gear, Brock en prisión, para contener sus brazos y detener su avance. Inconscientemente había estado a punto de atacar a aquel hombre, que ahora solo sonreía burlonamente por la escena mostrada, ignorando completamente las últimas palabras de Draiga hacia él. Tras haber recuperado su autocontrol, el mestizo decidió ignorar por completo el aura excesivamente violenta que emitía el hombre y el aura demasiado dulce emitida por la mujer. Ninguna de las dos opciones era buena para él y lo sabía. Señor Ares, señorita Afrodita, ¿puedo saber a qué se debe su visita al campamento?, preguntó Quirón respetuosamente. Ahora que sabía quiénes eran, Issei comprendió por qué se había sentido de esa forma en su presencia. Ambos dioses habían estado jugando con sus emociones todo el tiempo. Eso, lejos de tranquilizarlo, lo enfureció más que la presencia de Ares. ¿Quiénes se creían aquellos seres para intentar manipular sus emociones? Oh, vamos, viejo caballo, ¿sabes a qué vinimos?, se jactó Ares. Zeus ha dictaminado que es momento de que emprendas tu segunda búsqueda, fue lo que le dijo Afrodita viendo fijamente a Issei. Mierda, ni él mismo supo de dónde salió la grosería, simplemente le surgió. Culpaba a Ares por esto. Cuida tu vocabulario, jovencito, le reprendió Annabeth. Lo lamento, Anané, terminaron con sus estupideces. A las palabras de Ares, la rubia lo miró mal y Afrodita le dio un codazo, tratando de que se comportara. Estate preparado, pequeño pringado, Quimera parecerá un paseo por el parque comparado con lo que se viene. Recuerdo que nuestra pelea fue un paseo por el parque, se burló Perky de Ares, sacándole a este un gruñido y ocasionando que, por reflejo, se llevase la mano a su pantorrilla, recordando la vieja herida hecha por el hijo de Poseidón. Perky. Annabeth se mostró enfadada con su novio, no era momento de faltarle el respeto a los dioses, no de nuevo. Como Ares iba diciendo, te espera una misión complicada, jovencito, interrumpió Afrodita la riña que había entre Jackson y el dios de la guerra, vas a tener que encontrar a alguien que tiene algo muy peligroso en su poder. ¿Encontrar a alguien? Se mostró intrigado el mestizo por las palabras de la diosa del amor. ¿A quién? ¿Qué es eso tan peligroso que tiene? Desconocemos de quién se trata, pero lo que sí sabemos es que
La mirada suave de la diosa, por un instante, se oscureció, tiene una Longilus. Con esas palabras, la sala quedó en absoluto silencio, incluso el intenso duelo de miradas mortíferas entre Perky y Ares se vio interrumpido al escuchar que otra de esas poderosas Sacred Gears estaba involucrada en la misión. Quirón te dirá los detalles, nosotros debemos irnos ya, declaró Ares cruzado de brazos, tus compañeros para esta misión serán la lagartija negra, señaló Asahi, quien lo vio enfadado y le levantó el dedo medio, y la rubiecita que nos estuvo espiando toda la reunión. Tras decir esto, el dios desapareció en una columna de fuego que chamuscó un poco a todos los presentes. Pequeña, por favor sal de ahí, dijo cantarinamente Afrodita, tras lo cual la joven Summer salió de detrás del marco de la puerta. ¿Y yo? Luego hablaremos sobre espiar reuniones privadas Jenny, le dijo Quirón, ocasionando que la rubia suspirara, le iba a tocar un regaño. Muy bien niños, deberán prepararse, tendrán una pequeña misión en el laberinto. Dicho esto, Al mujer desapareció en una nube ese color rosa, dejando en el aire un fuerte aroma a perfume de diseñador. Qué bueno que se fueron, suspiró Sagi, ya no soportaba las ganas de romperle la nariz a Ares. Aunque por algún motivo su presencia me daba escalofríos, como si parte de mí le temiera, estoy de acuerdo, ese tipo parecía sacar lo peor de mí a flote, admitió Issei. ¿Tú qué dices, Aniki? Ares es un idiota, oh. Las palabras murieron en su boca al ver a su hermano con el rostro pálido y atemorizado. ¿El laberinto? El trío de jóvenes se mostró sorprendido al oír el tono utilizado por el líder del campamento. Ninguno de los tres había oído esa voz, una cargada de miedo. En Perky Jackson, dime que no es cierto Quirón, no están preparados para ese lugar. El asentimiento silencioso del centauro fue respuesta suficiente para Perky, quien rápidamente salió de la sala para tranquilizarse, siendo inmediatamente seguido por Annabeth, quien se había mantenido en silencio gran parte de la reunión. Quirón, comenzó el hijo de Poseidón. ¿Qué sucede, Issei? Preguntó el centauro, sospechando ya lo que preguntaría. ¿Qué le pasa a Aniki? Le preguntó el moreno, en sus ojos verdes se veía la preocupación que tenía por la reacción de su hermano. ¿Por qué Perky reaccionó de esa forma? Le secundó Jenny, en todos sus años asistiendo al campamento, nunca había visto de aquella forma al hijo de Poseidón. ¿Por qué es tan temible el laberinto? Cuestionó Sagi también. Verán niños, comenzó a explicar, recibiendo total atención de los adolescentes. Perky estuvo en una misión en el laberinto hace unos años y en ese entonces, sesos de alga, ¿estás bien? Annabeth había salido de la casa grande y había encontrado a su novio sentado en la playa, observando las olas chocar contra la arena mientras bebía una lata de Coca-Cola. Estoy bien listilla, la tranquilizó él mientras palmeaba la arena a su lado, invitándola a sentarse, cosa que ella hizo. Es solo que estoy preocupado. Sabes que están listos para esto. Confía en Issei y Genshiro, le alentó la rubia, además, van a estar con Jenny, tú y yo sabemos que esa niña evitará que comentan alguna locura. El comentario de su pareja hizo sonreír a Jackson, pero rápidamente su rostro recuperó la seriedad. Ellos son muy jóvenes para ir a ese lugar, Annie. La voz del héroe del Olimpo sonaba temerosa, nosotros por poco salimos de ahí. El campamento casi fue destruido en aquel entonces. Luke, dejó la última frase sin acabar, no podía nombrar a su antiguo amigo. Verlo levantarse de ese ataúd de oro, con aquellos ojos dorados que no eran suyos, con la voz de Cronos saliendo de su boca en lugar de la que le pertenecía a Luke, era una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida. Sin darse cuenta, Annabeth lo había abrazado y acariciaba su espalda, buscando reconfortarlo. Ese lugar ya no es el mismo que antes, Perky, ya no hay una guerra, ya no está el peligro de Cronos levantándose de ese lugar, le susurraba ella en un intento por calmarlo. Lo más probable es que este solo sea una misión de búsqueda y extracción, si tienen suerte podrían no encontrarse con nada que no puedan manejar. A las palabras de su novia, el semidios suspiró derrotado y volvió a sonreír. Para variar, Annabeth tenía razón. Será mejor que volvamos, listilla, dijo pasados unos segundos, veamos qué clase